¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video pues nuevamente estaré explicando cómo realizar una apertura en una sociedad anónima. Estaremos viendo un cuarto caso. Los casos anteriores ya los estuvimos realizando en un video anterior, el cual ustedes pueden encontrar en este mismo canal. Veamos entonces el cuarto caso, que se da cuando, además de acciones comunes u ordinarias, también se emiten acciones preferentes. Es decir, que vamos a ver dos tipos de acciones. Veamos acá el ejercicio que nos indica que el 1 de junio del presente año se constituye la Sociedad Pantalones Sociedad Anónima, con un capital autorizado de 400.000 quetzales, compuesto por 1.000 acciones de 400 quetzales cada una, de las cuales 300 son acciones preferentes y el resto son acciones comunes. Las acciones preferentes fueron suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo por los socios fundadores, y de las acciones comunes fueron suscritas 500 y de estas fueron pagadas 400 en la siguiente forma: en efectivo pagaron 300 acciones y con mobiliario y equipo 100 acciones. Ambas suscripciones se hicieron a la par, que cuando decimos nosotros a la par significa que las acciones se venden al precio normal, es decir, al mismo valor. Y luego tenemos que del total del efectivo se dejó en caja el 5% y que el resto se depositó en el banco, según la boleta número 1. Iniciamos nosotros entonces a realizar nuestros procedimientos previos a realizar la partida. Tenemos nosotros acá el capital autorizado, que es lo que vamos a estar realizando primero. Y tenemos acá las acciones preferentes, nos indica que son 300. Acá lo podemos ver, nos indica que de las acciones son 300 preferentes. El valor ya sabemos que son 400 y lo sabemos porque ya estuvimos leyendo el ejercicio. Luego tenemos que el resto son las acciones comunes. Entonces, si el total de acciones son 1.000 y restamos las 300 que son preferentes, vamos a obtener entonces un total de 700 acciones, que serían las acciones comunes, por un valor de 400 quetzales cada una. Tenemos entonces acá el total. Vamos a sumar para ver que nos quede lo mismo que el capital autorizado. Entonces voy a sumar los 120.000 y los 280.000 de cada acción. Tenemos entonces el total de 400.000 quetzales, que si ustedes pueden dar cuenta sería el mismo el capital autorizado. Ahora veamos las acciones suscritas, es decir, las acciones que se vendieron. Tenemos entonces que de las acciones preferentes, acá nos indica que fueron suscritas y pagadas en su totalidad. Entonces quiere decir que se vendieron todas las acciones, las 300 acciones, por el valor de 400 quetzales, que nos da un total de 120.000 quetzales. De las acciones comunes, acá nos indica que fueron suscritas, es decir, que solo se vendieron 500 acciones, siempre por el valor de 400.000 quetzales, que nos da un total de 200.000 quetzales. Ahora nosotros pues ya vimos que acá teníamos 700 acciones comunes y que solo vendimos 500. Por lo tanto, vamos a encontrar ahora el valor o la cantidad que representan las acciones que no fueron vendidas. En las acciones preferentes vamos a hacer el procedimiento. Nosotros teníamos en un total en cantidad 120.000 quetzales, menos lo que se vendió, pues no vamos a tener ninguna diferencia. Ahora bien, en las acciones comunes nosotros teníamos un total de 280.000 quetzales en cantidad y solo vendimos 200.000 quetzales, también que representa las 500 acciones. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 80.000 quetzales, que sería lo que nosotros tenemos por vender. Vamos entonces, acá ya encontramos lo que todavía está por suscribir o lo que tenemos todavía por vender. Ahora veamos acá las acciones que fueron suscritas o las acciones que fueron vendidas y vamos a ver si bien fueron pagadas o no. En este caso, pues las acciones preferentes ya estuvimos viendo que de las 300 se vendieron las 300 y se pagaron las 300. Entonces tenemos que se recibió de pago los 120.000 quetzales. Ahora bien, de las acciones comunes, pues nosotros vemos que acá nos dice que de estas fueron pagadas solo 400 y ya luego nos indica de qué forma. Entonces quiere decir que de lo que vendimos de las acciones comunes, solo 400 fueron las que nos pagaron por el total de 160.000 quetzales. Veamos entonces cuánto sería la diferencia. De igual manera siempre voy a hacer a las acciones preferentes. Si nosotros vendimos 120.000 y nos pagaron 120.000, no tenemos entonces ninguna diferencia. Ahora nosotros veamos lo mismo con las acciones comunes. Nosotros vendimos 200.000 quetzales
y luego solo recibimos 160,000, por lo tanto tenemos 40,000 quetzales que nos deben, en este caso, los accionistas. Sigamos entonces y vemos que, o recordando que de las acciones comunes se vendieron solo 400 y el ejercicio nos indica que de estas se vendieron y fueron pagadas en efectivo 300 y con mobiliario de equipo 100 acciones. Entonces veamos cuánto representa esto en cantidad. En efectivo nos dice que fueron 300, siempre por el total de 400 quetzales, y de mobiliario y equipo fueron 100 acciones que se pagaron con mobiliario y equipo, siempre por el total de 400 quetzales, que representa los 120,000 y los 40,000 quetzales, que sumándolo nos tiene que dar los 160,000 que ustedes ven acá. Es decir que esta fue la forma de pago. Acá nada más vamos a hacer la forma de pago de las acciones comunes porque era la que estaba diferente. Ahora las acciones preferentes, como nos decía que todas fueron pagadas en efectivo, no tenemos que hacer ningún procedimiento. Continuamos entonces y vamos a ver el ejercicio que nos indica que del total del efectivo se dejó en caja el 5% y que el resto se depositó en el banco. Vamos entonces a realizar ese procedimiento. Vamos a encontrar el total ahorita del efectivo, que en este caso, si nosotros recordamos, pues las acciones preferentes fueron pagadas el total en efectivo, es decir, los 120,000. A esto le vamos a sumar lo que se pagó en efectivo de las acciones comunes, que fueron también 120, un total de 120,000. Si lo sumamos nos da 240,000 quetzales, que fue el efectivo que se recibió. Multiplicado por el 5% que se quedó en caja, solo tendríamos 12,000 quetzales. Entonces es el valor que vamos a colocar en caja. Acá vamos a colocar de primero, vamos a hacer la apertura por una partida y luego la vamos a estar haciendo por 2 y por 3 partidas. Vamos entonces aquí a registrar, en este caso caja, ya descubrimos la cantidad que son 12,000 quetzales. Ahora veamos cuánto sería el resto si nosotros tenemos que ver el resto que se quedó en bancos, y recordando que fueron los 120,000 de las acciones preferentes más los 120,000 de las acciones comunes, teníamos un total de 240,000. A esto le vamos a restar los 12,000 quetzales que se quedaron en caja, o es decir el 5%. Tenemos un total de 228,000 quetzales que se irían para la cuenta de bancos. Colocamos acá los 228,000 quetzales. Continuamos entonces registrando las formas de pago, y como también recibimos mobiliario y equipo, vamos a colocar acá la cuenta mobiliario y equipo, que en este caso solo se dio por las acciones comunes. Entonces vamos a colocar acá el valor, que serían 40,000 quetzales, que representaría este mobiliario y equipo. Como también tenemos acciones que no se vendieron, necesitamos utilizar la cuenta acciones por suscribir, que en este caso también colocamos las acciones que tenemos todavía por vender. Como recordamos que las acciones preferentes se vendieron completas, las únicas que tenemos todavía por vender, o de las que todavía tenemos por vender, son de las acciones comunes. Y recordando siempre la cantidad que nosotros descubrimos acá, que serían estos 80,000 quetzales. Recuerdan que esto lo realizamos. Entonces acá vamos a tomar estos 80,000 quetzales de acciones comunes que todavía tenemos por vender, y por eso colocamos la cuenta acciones por suscribir comunes, ¿verdad? Es decir, acciones por vender comunes. Luego que ya colocamos entonces las acciones que tenemos por vender todavía, vamos a registrar también a las personas que nos deben de las acciones, es decir, a los suscriptores de acciones, que en este caso son suscriptores de acciones comunes. ¿Quiénes nos deben esto? Pues, o de qué acciones nos deben, que serían de las acciones comunes con estos 40,000 quetzales, ¿verdad? Porque recordando que ellos nos compraron 500 acciones comunes, pero solo nos pagaron 400, y ustedes recuerdan acá en cantidad nosotros obtuvimos esta diferencia que nos daba los 40,000 quetzales, es el valor que ustedes ven acá. Entonces luego todo esto lo vamos a colocar, o lo vamos a abonar a la cuenta capital autorizado, que nos tiene que dar esta suma, los 400,000 quetzales que nos indicaba el ejercicio, que era el capital autorizado. Veamos entonces, realizando la suma, ustedes pueden ver si nos cuadró, y en este caso pues vemos que la partida queda cuadrada con los 400,000 quetzales.
Colocamos entonces como resumen que son los valores con que inicia sus actividades mercantiles Pantalones Sociedad Anónima, que en este caso son 300 acciones preferentes y 400 comunes pagadas, 200 comunes que no fueron suscritas y 100 comunes que no pagadas de 400 quetzales cada una. Entonces eso sería lo que podríamos colocar nosotros como resumen o como referencia. Veamos entonces o continuemos ahora realizando este mismo ejercicio, pero realizando la apertura por 2 partidas. Acá ya tenía yo las cuentas para ahorrar un poco más de tiempo. En este caso vamos a registrar las acciones que nosotros tenemos por suscribir comunes. Es decir, que vamos a registrar en este caso de primero lo que nosotros tenemos todavía por vender en acciones. Veamos entonces si nosotros recordamos las cantidades que estuvimos obteniendo al inicio. Acá nosotros descubrimos que de las acciones preferentes, como se vendieron todas, ya no tenemos ninguna por vender. Ahora, de las acciones comunes, como solo se vendieron 500, todavía teníamos 200 por vender, que en cantidad nos da estos 80,000 quetzales. Entonces acá tenemos acciones por suscribir comunes, 80,000 quetzales, que sería este valor que todavía tenemos por vender. Y luego vamos a registrar la venta, solo la venta de las acciones. En este caso tenemos nosotros que de suscriptores de acciones preferentes, nosotros veamos el valor. Vamos a irnos a nuestros cálculos que estuvimos realizando. Y como estamos colocando la venta, acá vamos a colocar los 120,000 quetzales que nos compraron los accionistas preferentes. En este caso, por eso colocamos acá la cuenta suscriptores de acciones preferentes. Es decir, que nosotros vendimos el total de 120,000 quetzales. Ahora, en suscriptores de acciones comunes, vamos a ir a ver el total que se vendió. Que en este caso, el total de lo que se vendió, por eso acá ustedes ven, está identificado cada uno de estos cuadros, porque acá nos indica acciones suscritas, es decir, acciones vendidas. Ellos nos compraron y nosotros vendimos 500 acciones por un total de 200,000 quetzales. Es el valor que ustedes están viendo acá reflejado. Por eso acá estamos registrando la venta y acá estamos registrando lo que tenemos por vender. Todo eso nuevamente lo vamos a abonar al capital autorizado con los 400,000 quetzales que nos indica el ejercicio. Y luego ya colocamos el respectivo resumen y vamos a colocar las sumas y vemos que de igual manera pues nos cuadró esta partida. Por lo tanto, nosotros colocamos el resumen y siempre debemos de cerrar con 2 líneas paralelas en la parte de abajo de las 2 cantidades. Ustedes pueden ver acá en color rojo. Como resumen, pues yo coloqué esto, que ustedes pueden bien colocar otro resumen o otra referencia. Yo acá coloco un simple ejemplo. Ahora en la partida 2, como recordemos que estamos haciendo la apertura por 2 partidas, vamos entonces acá a colocar en caja lo que ingresó. Nosotros recordamos que ya estuvimos realizando estos procedimientos en la parte de arriba, entonces acá simplemente voy a nuevamente a colocar los valores. Si ustedes recuerdan, el ejercicio nos indicaba que en cajas iba a quedar el 5% del total del efectivo. Y para refrescar nuevamente un poco, recordemos que el total del efectivo se obtuvo de la venta de las acciones preferentes y de la venta de las acciones comunes, que solo fueron 300 en efectivo, ¿verdad? Que se pagaron o nosotros recibimos los 300 acciones comunes en efectivo que nos daban un total de 120,000. Entonces la suma nosotros lo obtuvimos y luego multiplicamos por el 5% y es lo que nos daba acá caja. Y el resto que era lo de bancos, que también ya se explicó en la primera partida. En mobiliario y equipo, pues de igual manera nosotros ya obtuvimos la cantidad anteriormente también dentro de nuestros cálculos que estuvimos realizando. Vamos a colocar entonces acá, vamos a abonar más que todo las cuentas, en este caso suscriptores de acciones preferentes, perdón, y vamos a colocar también la cuenta suscriptores de acciones comunes. En las acciones preferentes, como siempre y como estuvimos hablando, nos la pagaron ellos completas, ¿verdad? Es decir, que pagaron el total, es decir, los 120,000 quetzales. Ahora, de las acciones comunes solo nos pagaron, y vamos a ir a ver el valor en nuestros cálculos, solo nos pagaron 400, quiere decir un total de 160,000 quetzales. Por eso yo acá coloco 160,000.
Voy a realizar entonces acá la suma y voy a colocar el resumen, y ustedes ven que esta partida quedó cerrada y cuadrada más que todo. Ven ustedes con la misma cantidad, los 280.000 quetzales. Ahora veamos entonces la apertura por 3 partidas. Acá nosotros vamos a iniciar a colocar el total de las acciones que tenemos. Nosotros colocamos acá acciones por suscribir y vamos a ir a registrar la cantidad que representan estas acciones. Vamos nosotros a nuestros cálculos y vemos que de las acciones preferentes tenemos el total de 120.000 quetzales. Ahora, de las acciones comunes que tenemos nosotros, el total por vender al inicio, nosotros teníamos un total de 280.000 en cantidad, ¿verdad? Que representan las acciones comunes. Nuevamente todo esto lo vamos a abonar a la cuenta capital autorizado con 400.000 quetzales, que es lo que nos indica. Vamos entonces a colocar siempre acá el resumen y siempre realizando la suma. En este caso vamos a sumar. Sumamos acá también las acciones comunes para ver que nos queda también los 400.000 quetzales. De igual manera acá nosotros colocamos un pequeño resumen que ustedes pueden ver acá. Continuamos entonces a realizar la segunda partida, porque recuerden que estamos haciendo ahorita la apertura por 3 partidas. Entonces acá vamos a registrar lo que nosotros ya vendimos. Recuerden que acá nosotros estamos registrando en la apertura por 3 partidas. Primero vamos a registrar lo que tenemos por vender. Acá vamos a registrar lo que ya vendimos. Entonces, a los suscriptores de acciones preferentes, como se vendió la totalidad, entonces nosotros colocamos los 120.000 quetzales que se les vendió. A los suscriptores de acciones comunes, si ustedes gustan, nuevamente vamos a ir a ver el ejercicio. Vamos a ir a ver en la parte de nuestros cálculos de cuánto fue el total que se vendió, a ellos se les vendió. Y vemos que acá donde está el apartado de acciones suscritas, se vendieron 500 por un total de 200.000 quetzales. Por eso es que acá coloco 200.000. Esto lo vamos a abonar a acciones por suscribir preferentes, que en este caso son 120.000. Y acá donde dice acciones por suscribir comunes, colocamos los 200.000. ¿Verdad? Acá no cambiamos ningún valor porque pues se vendió la misma cantidad, y como recuerden que acá estamos colocando la venta. Siempre pues colocamos el resumen y vamos a colocar siempre la suma en cada columna cuando corresponda. En este caso pues nos da los 320.000, que ustedes pueden ver que yo ya cerré y cuadré con 2 líneas paralelas en color rojo en la parte de abajo de las cantidades. El resumen que ustedes pueden ver acá como nos quedaría. En este caso el valor es de 400 quetzales cada acción. Continuamos entonces en la partida número 3. Acá siempre vamos a estar registrando la forma de pago que ya estuvimos explicando. Entonces para ahorrarnos el tiempo, pues simplemente copié las cantidades. Ya ustedes vieron de dónde obtenemos los 12.000 quetzales, los 228.000 y los 40.000 quetzales, que es la forma de pago. Acá ya estamos registrando la forma de pago. Entonces recordemos, cuando hacemos la apertura por 3 partidas, primero registramos lo que tenemos por vender. Segunda partida, registramos lo que vendimos. Tercera partida, registramos la forma en que nos pagaron o ya el pago, ¿verdad? Entonces acá ustedes pueden ver tercera partida con la fecha, la forma de pago, y en este caso vamos a colocar suscriptores de acciones preferentes, nos pagaron ellos los 120.000 quetzales. Y los suscriptores de acciones comunes solo nos pagaron, que para eso nos vamos a ir a nuestros cálculos para que ustedes puedan ver. Ellos nos pagaron solo 400, que nos da un valor o en cantidad de 160.000 quetzales. Por eso ustedes ven acá en la tercera partida los 160.000 quetzales. Nuevamente pues vamos a colocar el resumen y de igual manera la suma en ambas columnas. Pueden ver ustedes acá el resumen y acá la suma en ambas columnas. Esto sería entonces lo que ustedes tienen que realizar en una apertura cuando tenemos 2 acciones o 2 tipos de acciones diferentes. Recuerden que esta apertura lo pueden hacer por 3 partidas, por 2 partidas y por 1 partida. Según lo que a ustedes les soliciten en el ejercicio, ustedes tienen que realizar como ya les expliqué. No me quedaría más entonces que explicar, quedaríamos con esto. De igual manera, cualquier duda me lo hacen saber. Gracias.